Bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy viajamos a la España de 1936. Uf, un año clave. Totalmente. Acaba de estallar la Guerra Civil y en las cámaras del Banco de España, en Madrid, se guarda, la cuarta reserva de oro más grande del mundo. Una fortuna, sí señor. Acumulada durante años. Pero claro, con la guerra, ese tesoro desapareció. Y hoy vamos a intentar entender qué pasó con el famoso oro de Moscú. Es que es una historia muy compleja, con muchas capas, decisiones tomadas al límite, secretos. Y consecuencias que duran hasta hoy, ¿no? Desde luego. Vamos a ver cómo y por qué esas 510 toneladas de oro, más del 70% de las reservas, acabaron en la Unión Soviética. ¿Y qué supuso eso, claro, para la guerra y para España después? Exacto. A ver, para empezar, una pregunta básica. ¿Cómo es que España tenía tantísimo oro en 1936? Parece casi de leyenda. Pues mira, tiene una explicación bastante lógica. Fue por la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Ah, claro. España pudo comerciar con todos, con los dos bandos, y acumuló pagos en oro. Se convirtió, en una potencia financiera casi sin quererlo. Vaya. Pero, ojo, había un detalle importante sobre de quién era ese oro. No era del Estado español. No directamente, no. El Banco de España en aquel momento, en 1936, era una sociedad anónima, privada. Ah, sí. Sí, aunque el gobierno nombraba al gobernador y tenía cierta influencia, claro. Pero legalmente usar esas reservas era complicado. ¿Por qué? Por la Ley Cambó de 1921. Era la ley financiera clave. Y solo permitía vender oro para una cosa, mantener el tipo de cambio de la peseta. Nada más. Entiendo. Pero estalla la guerra. Y todo cambia. El gobierno republicano necesita dinero para armas, para todo, desesperadamente. Y se encuentran con el famoso Pacto de No Intervención, ese acuerdo impulsado por Reino Unido y Francia que, en teoría, prohibía vender armas a los dos bandos. ¿En teoría? En teoría, claro, porque en la práctica fue una farsa. ¿Y la República se quedó aislada? Exacto. Las democracias occidentales, Francia, Reino Unido, le cerraron el grifo, no podía comprar armas allí. Y entonces, claro, los ojos se volvieron hacia el Banco de España. Hacia el oro. Hacia el oro. Necesitaban controlarlo. Y actuaron rápido, por lo que veo. Intervención del banco. Sí. El gobierno republicano destituyó a la cúpula del banco. Sospechaban que simpatizaban con los sublevados. Lógico. Y pusieron a consejeros de confianza. Fue como una nacionalización, encubierta, digamos. ¿Y cómo lo justificaron legalmente, si el banco era privado? Pues invocaron un artículo de la Constitución republicana, el 44, que decía que en estado de guerra la riqueza del país se podía subordinar al interés nacional. Era la forma de saltarse la ley Cambó. Una maniobra legal. Forzada por las circunstancias. Totalmente. Mientras, los sublevados montaban su propio Banco de España en Burgos. La guerra financiera era tan importante como la militar. Vaya tela. El oro era la clave para que la República pudiera resistir. Franco, en cambio, conseguía crédito fuera con más facilidad. El dinero huía de la zona republicana. Oye, pero antes de que todo el oro acabara en Moscú, hubo una parte que fue a otro sitio, ¿no? Se habla del oro de París. Correcto, sí. No todo fue a Moscú de golpe. Casi desde que empezó la guerra, la República empezó a vender oro en Francia. ¿Cuánto? Mucho. Pues unas 193 toneladas brutas, que era como el 27% del total. Bastante, ¿eh? Sí. Se lo vendieron al Banco de Francia entre julio del 36 y marzo del 37, y consiguieron unos 3.900 millones de francos. ¿Y eso para qué se usó? Para las primeras compras de armas, sobre todo. Aunque, hay que decir que la gestión de esas primeras compras fue un poco caótica. Ah, sí. Sí, hay informes que hablan de políticos sin mucha experiencia, comprando material viejo, defectuoso, a precios inflados. Vaya. ¿Incompetencia o...? Pues es difícil saberlo seguro. Lo que sí sabemos es que Negrín, que era el ministro de Hacienda, intentó vender oro también en Londres. ¿Y? Nada. Los británicos se negaron en redondo. Así que Francia fue la primera vía, pero era limitada. Y políticamente tampoco era súper fiable a largo plazo. Llama la atención que esta venta a Francia no causara tanta polémica como la de Moscú, ¿verdad? Pues sí, probablemente porque, era Francia. Una democracia occidental, aunque firmante de la no intervención. No era la Unión Soviética comunista, claro. Claro, el contexto ideológico era muy diferente. Exacto.
Y quizá también porque fue antes, se vio como algo más normal, digamos, en una situación de emergencia. Vale. Entonces, la cosa se pone fea en Madrid. El ejército de Franco avanza. Y ahí es cuando se decide mover el resto del oro, ¿no? El grueso. Precisamente. La prioridad absoluta era que ese oro no cayera en manos de Franco. Imagínate el golpe. Uf, sí. Así que el 13 de septiembre del 36, el gobierno del Largo Caballero, con Negrín de ministro de Hacienda, aprueba un decreto secreto, reservado, para trasladar las reservas fuera de Madrid. ¿Y cómo lo hicieron? Supongo que con mucho secreto. Muchísimo. Usaron carabineros y milicianos, algunas fuentes dicen que sobre todo socialistas, de confianza para cargar el oro en trenes. Y lo llevaron a Cartagena, ¿A Cartagena? ¿Por qué allí? a la base naval de la Algameca. Tenían allí unos polvorines subterráneos considerados muy seguros, a prueba de bombas. He leído algo sobre un supuesto plan anarquista para asaltar el banco y llevarse el oro a Barcelona. ¿Fue también por eso? A ver, ese es un punto que se debate. Parece que sí hubo algún interés anarquista, incluso un plan esbozado por Abad de Santillán. Ah, sí. Sí, pero parece que la dirección de la CNT, los líderes anarquistas, lo pararon. No querían dar excusas. Entiendo. Así que, aunque pudo haber cierto temor interno, la razón principal, según casi todos, era el avance militar de Franco sobre Madrid. El miedo a que se lo llevaran los sublevados era muy real. Vale, lo sacan de Madrid, lo llevan a Cartagena. Y de ahí el salto a Moscú. La decisión clave. Ahí está el meollo de la cuestión. ¿Por qué Moscú? ¿Fue idea solo de Negrín, como él defendió siempre, o hubo presión de los soviéticos? Pues aquí es donde las versiones chocan. Negrín y los suyos siempre dijeron que la URSS era la única opción. La única. La única que les vendía armas de verdad y donde podían depositar el oro para ir pagando sin riesgo de que se lo embargaran en Francia o Suiza, cosa que los franquistas ya estaban intentando. Ya. ¿Y la otra versión? Pues otros como Krivitsky, un general soviético que desertó, o republicanos críticos como Araquistán, hablaron de coacción. De que Stalin lo exigió. Sí, o que al menos se aseguró de que hubiera oro suficiente para pagar antes de comprometerse a enviar ayuda militar en serio, como una garantía, digamos. Entiendo. Parece que un agente soviético, Stashevsky, fue clave sugiriéndole la idea a Negrín. Sí, su papel parece importante. Araquistain llegó a decir que era una locura inexplicable si no fue bajo presión soviética. O sea, la gran pregunta es, ¿fue una decisión soberana, aunque desesperada, o una imposición? Y mientras tanto, el Consejo del Banco de España, los dueños teóricos del oro. Ni voz ni voto. Se enteraron cuando ya se estaba trasladando. Protestaron, denunciaron la ilegalidad, algunos dimitieron. ¿Y Azaña? El presidente de la República. Él lo sabía, lo aprobó. Es ambiguo. Firmó el primer decreto, el del traslado a Cartagena por seguridad. Pero sobre enviarlo a Moscú, Negrín dijo que le informó después y que Azaña se sintió aliviado. Pero Azaña luego. Pero Azaña luego dio a entender que o no le informaron bien o que no lo aprobó. Hubo muchísimo secretismo en todo, mucho. Vamos a la operación en sí. Octubre de 1936. 4 barcos soviéticos en Cartagena. Suena a película de espías. Totalmente. Se llamaban Kim, Kursk, Neva y Volgoles. La operación la dirigió Alexander Orlov, ¿Quién era Orlov? el jefe del NKVD, la policía secreta de Stalin, en España. Imagínate. Usó tanquistas soviéticos recién llegados y marinos españoles de confianza. Para cargar el oro. Sí, para cargar 7.800 cajas de oro, 510 toneladas, durante 3 noches seguidas, del 22 al 25 de octubre, con una discreción máxima. ¿Y cómo lo hacían para que nadie se enterara? Pues Orlov iba con credenciales falsas. Decía que era del Banco de América, para despistar. Increíble. Oye, hay una cosa rara con las cajas. Orlov dice 7.900 en sus informes, pero el recibo final y el Tesoro Español hablan de 7.800. Faltan 100 cajas. Es uno de esos misterios. Ha dado pie a muchas teorías. ¿Se perdieron? ¿Se quedaron en Cartagena? ¿Un error al contar? No se sabe seguro. Vaya. Lo que sí sabemos es que el 25 de octubre los barcos zarparon, rumbo a Odessa, en el Mar Negro, que era URSS entonces. ¿Y quién iba en los barcos además del oro? Iban 4 funcionarios españoles del Banco de España, los claveros, los que tenían las llaves de las cámaras, como testigos y custodios. ¿Y la llegada a Moscú? ¿Cómo fue?
Alfombra roja. Más bien secretismo total y eficiencia soviética. Llegó a Odessa, de ahí en tren blindado a Moscú, al Gojran, Algojran. el depósito estatal de metales preciosos. Ahí se guardó, formalmente como un depósito de la República Española. Aunque circula esa frase terrible atribuida a Stalin. Sí, esa de los españoles no verán su oro nunca, como tampoco ven sus orejas, que si no nevero, e ben trovato, como dicen los italianos. Da escalofríos. Se firmó un primer recibo muy general el 5 de noviembre, solo de las cajas, sin mirar dentro aún. Y una vez allí, en el Gojran, ¿se contó todo bien? Sí, sí, ahí sí. Hicieron un inventario súper detallado. Duró casi 2 meses, de diciembre del 36 a enero del 37. Los españoles se quedaron alucinados de la rapidez. Pusieron a muchísima gente a trabajar. ¿Y qué encontraron? Pues abrieron todo, contaron, pesaron. Identificaron 16 tipos de monedas, muchísimas libras esterlinas y dólares americanos, pero también francos, marcos, liras y pesetas, claro. ¿El total? 510 toneladas brutas, que una vez calculado el oro fino, eran 460,5 toneladas. Valor estimado, unos 518 millones de dólares de la época. Una barbaridad. Has dicho monedas. Muchas serían antiguas, ¿no? Con valor de colección. Exacto. Y ahí viene una de las grandes críticas. O estafas, según algunos. ¿Qué pasó? Pero los soviéticos ignoraron totalmente ese valor numismático. Para ellos era solo metal. Oro al peso. Pero eso es perder dinero. Claro. Fundieron gran parte de esas monedas, algunas auténticas joyas históricas, para hacer lingotes estándar. Y todo ese valor extra, ¡puf!, desapareció. O sea que ya de entrada la República perdió parte del valor. Exactamente. El 5 de febrero del 37 firmaron el acta definitiva del depósito, ya con el oro fino detallado, y una cláusula importante, ¿Cuál? que la República podía disponer del oro, sí, pero que la URSS quedaba libre de responsabilidad a medida que se fuera usando. Se lavaban las manos, digamos. Y empezaron a usarlo. Para pagar las armas, supongo. ¿Cómo funcionaba? Era transparente. A ver, el mecanismo era: Negrín, desde España, ordenaba vender X cantidad de oro. El Gojran lo vendía en el mercado internacional al precio de Londres normalmente. ¿Y el dinero? El dinero, en divisas fuertes, libras, dólares, francos, iba a una cuenta del Tesoro Español en París, en un banco soviético que había allí, el Eurobank. Un banco soviético en París. Sí, el Banque Commerciale pour l'Europe du Nord. Y desde esa cuenta, la República pagaba a los proveedores. Suena organizado, sí. Pero me imagino que los soviéticos no harían todo esto por amor al arte. Por amor al arte, no. Lo cobraron y bien cobrado. Y aquí viene otra polémica enorme. A ver, cuenta. Primero, reclamaron enseguida el pago de las primeras armas, las que supuestamente eran ayuda solidaria. Vaya. Y a partir de ahí cobraron por todo. Y a precios altísimos. ¿Por todo? ¿Cómo qué? De todo, por el transporte del oro de Cartagena a Moscú, casi 90.000 dólares. Por descargarlo y contarlo, más de 70.000. Por guardarlo, una tarifa mensual de casi 15.000 dólares solo por estar allí. ¿Al mes? Al mes. Por fundir las monedas. Y luego comisiones bancarias por cada venta, por cada transferencia. Se calcula que solo en comisiones se llevaron un 3,3% del total, unos 14,5 millones de dólares, solo en gastos de gestión. ¡Qué barbaridad! ¡Es muchísimo! Y espera, que hay más. Hay acusaciones muy serias de que inflaron los precios del material militar, a veces un 30 o 40% más caro que en el mercado. ¿Enviaban material bueno, al menos? A veces sí, a veces enviaban cosas viejas o defectuosas, y facturaron hasta el último detalle de sus asesores. Viajes, sueldos altísimos, alojamiento, comida, vacaciones pagadas, hasta las pensiones de las viudas de los que morían aquí. No perdonaban una. Negocio redondo para ellos. Absolutamente. Claro, con ese ritmo de gastos y comisiones, el oro tuvo que durar poco. Poquísimo. Voló. Aunque las fechas exactas varían un poco, parece que entre noviembre del 37 y agosto del 38, o sea, poco más de un año después de empezar a usarlo, Ya no quedaba. Moscú comunicó a Negrín que el depósito estaba casi agotado, que quedaba muy poco o nada. ¿Y qué hizo la República? La guerra seguía. Pues pedir créditos. ¿A quién? A la propia Unión Soviética, poniendo como garantía lo poco que quedaba y futuras promesas. Y Stalin se los dio. No creo que fuera fácil. No. Los dio a regañadientes, con cuentagotas y con condiciones durísimas.
Unos 70 millones de dólares en el 38 y otros 50 o 55 a principios del 39, ya casi al final. ¿Y llegó a usarse ese dinero? Pues parte del material comprado con el último crédito ni siquiera llegó a España. Se quedó bloqueado en Francia y acabó volviendo a la URSS. Entonces, la gran pregunta, ¿se gastó todo el oro o quedó algo? ¿Dinero en París quizá? Es otro punto de debate. Hay historiadores como Ángel Viñas, que ha mirado muchos los archivos soviéticos, que dice que sí, que se gastó hasta el último gramo, e incluso que la República quedó debiendo dinero. Otros opinan distinto. Sí. Otros como Sánchez Asiaín, mirando los registros de venta, creen que pudieron quedar sin vender unas 20 toneladas. La versión oficial soviética, de 1957, fue: se gastó todo y nos debéis 50 millones del último crédito. ¿Y Negrín? Negrín siempre mantuvo que tenía que quedar algo. La verdad absoluta sobre el saldo final, sobre todo de las divisas en París, es difícil de saber al 100%. Y además del oro del Banco de España, salieron más cosas de valor del país, ¿no? Sí, eso es importante. Hay pruebas de otros envíos de metales, joyas, valores a la URSS, supuestamente de la Caja General de Reparaciones. ¿Qué era eso? Una entidad republicana que incautaba bienes a gente considerada profranquista. Y luego está el famoso caso del yate Vita. ¿Ah, sí? ¿El Vita? ¿Qué pasó ahí? Llevó bienes incautados, joyas, arte, dinero, a México al final de la guerra. Y eso generó muchísimas acusaciones amargas en el exilio sobre si algunos líderes se quedaron con parte. Un lío tremendo. Y también hay reclamaciones antiguas sobre deudas soviéticas a empresas españolas, barcos españoles incautados. El agujero económico fue por muchos sitios. Es tremendo pensar en todo eso. ¿Y las consecuencias humanas, más allá del dinero? Enormes. Dentro de España, sin oro de respaldo, la peseta republicana se hundió. Inflación brutal, pérdida de confianza. La vida diaria se hizo muy difícil. ¿Y la gente implicada directamente? ¿Los funcionarios que fueron a Moscú? Los 4 claveros españoles fueron retenidos allí casi 2 años, contra su voluntad. Y solo pudieron salir con la condición de no volver nunca a España. ¡Qué fuerte! Y fíjate en los soviéticos. Orlov, el jefe del NKVD, tuvo que desertar a Estados Unidos por miedo a las purgas de Stalin. Otros como Stashevsky, Rosenberg, el embajador en Madrid, Grinko, el ministro que firmó el acta, ejecutados. ¿Ejecutados? ¿Por qué? En las purgas estalinistas. Te da una idea del terror que había incluso en las altas esferas soviéticas. El oro de Moscú fue una de las causas principales de la división y las peleas en el exilio. ¿Quién le criticó? Figuras enormes del socialismo, como Largo Caballero o Indalecio Prieto, lo acusaron de falta de transparencia total, de manejar el tesoro como si fuera suyo, de entregar la república a los comunistas. Y de ser responsable de la derrota. También le echaron en cara hasta su muerte no haber rendido cuentas claras de qué pasó con esa fortuna. Han pasado ya muchos años, con más perspectiva, más archivos. ¿Hay consenso entre los historiadores? Consenso total no. Sigue habiendo debate, pero sí más información, sobre todo de archivos soviéticos. Hay como varias líneas. ¿Cuáles? Unos, como Viñas o Moradillos, dicen que que dadas las circunstancias, el aislamiento, el bloqueo, la guerra, enviarlo a Moscú fue trágico, pero casi inevitable. La única opción para comprar armas y resistir. ¿Y otros? Otros, como Martín Aceña, creen que fue un error estratégico brutal. Enviarlo tan lejos a un país tan opaco como la URSS de Stalin hizo que la República perdiera el control y la capacidad de buscar otras opciones. ¿Y habrá visiones más duras, supongo? Sí, como la de Olaya Morales, que habla directamente de fraude, de que fue una operación para beneficiar a la URSS y al Partido Comunista, y que el envío del oro fue clave para la derrota. Pero sí parece haber acuerdo en que la URSS no fue precisamente un aliado generoso. En eso sí, casi todos coinciden. Aprovecharon la necesidad extrema de la República para cobrar precios altísimos y poner condiciones financieras terribles. Pero no un robo en el sentido de que se lo quedaran sin dar nada a cambio. La mayoría de los historiadores serios no cree eso. La documentación indica que la mayor parte del oro sí se usó para pagar material que llegó a España, aunque fuera carísimo y en condiciones abusivas.